¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los presentes, los que se van sumando a esta reunión de Zoom. En unos momentos vamos a comenzar con la presentación, así que vamos a dar unos minutos para que más gente pueda unirse a la reunión de hoy, al tema de la charrería como patrimonio cultural de la humanidad. Bienvenidos todos. ¿Se oyó el relinchido? Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta presentación, esta charla sobre la charrería como patrimonio cultural de la humanidad. Mi nombre es Diana Ramírez, yo soy la conductora de este programa y me da mucho gusto estar con todos ustedes hoy, martes 11 de abril, transmitiendo en vivo desde Zoom y también desde Facebook Live. El día de hoy tenemos la gran dicha de que nos acompaña el guía del Museo Nacional de Charrería y también es historiador egresado de la UAM. Tenemos como invitado especial al señor Humberto Carmona Cobo, quien nos dará un recorrido virtual sobre el Museo de la Charrería, que está ubicado en la Ciudad de México y el cual exhibe una gran extensa colección de arreos, fotografías, armas de fuego, pinturas, monturas e indumentarias charras. Y todos estos objetos magníficos nos cuentan una gran historia de la leyenda charra desde la época de la conquista hasta la actualidad. Así que ustedes en esta tarde tendrán la gran oportunidad de ver piezas únicas con mucha historia, mucho prestigio que se encuentran dentro del Museo de la Charrería. Y bueno, antes de que comencemos, les quiero mencionar o les quiero recordar que esta presentación es completamente grabada y ustedes podrán tener acceso a ella desde nuestras plataformas digitales que son en Zoom, en Facebook, en nuestra página de Facebook, Comunidad Herencia Cultural, y en nuestro canal de YouTube también. Para aquellas personas que necesiten interpretación en inglés, esta es nuestra primera vez que estamos ofreciendo este servicio. Pueden darle clic abajo en la parte de abajo donde dice interpretación. Ahí tienen que seleccionar el idioma que ustedes desean escuchar. Y también nuestro intérprete Paul nos va a hacer el favor de traducir o interpretar en inglés. Así que para aquella persona que lo necesite, ahí está esa función. Si por alguna razón no se escucha o hay alguna interferencia, nos puede escribir también en el chat y con gusto le atenderemos a aquellas dudas que usted tenga. Entonces, también les invito a que escriban todas sus preguntas y dudas que tengan con respecto al tema de hoy y al final nuestro ponente nos atenderá o también responderá cada una de sus dudas. Ahora sí, señor Humberto, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Gracias, buenas tardes para ustedes, noches para acá para nosotros. Muy bien, muchas gracias. De antemano, agradecido con ustedes por darme esta oportunidad de dar a conocer pues parte de mi trabajo, ¿verdad? Que es las piezas del museo y el origen de la charrería. Y sobre todo, muchas gracias porque esto nos ayuda mucho a difundir lo que se encuentra en el museo y de esta manera nos hace llegar más visitantes al mismo. Pues de antemano, muchas gracias por la atención que nos brinda. Al contrario, para nosotros es un gusto que nos haya aceptado la invitación. Y antes de que comencemos con la presentación, don Humberto, cuéntenos un poquito sobre usted, cómo llegó al museo, cómo fue también, cómo llegó a trabajar, a ser el guía de este gran museo. Bien, mira, yo el museo lo conozco pues desde hace muchos años. El museo en realidad queda conformado junto con el recinto de la Federación en 1973. En un cuatrenio me tocó ser el secretario particular del presidente y él tuvo muy a bien remodelar el museo y resguardar bastantes de las piezas y a mí me dieron la encomienda de organizar y meter las piezas a vitrinas. Es por eso que estuve tan familiarizado con todo lo del acervo del museo. El que se encontraba al frente del mismo era un gran amigo mío, Guillermo Hernández Morones, pero ya estaba en una edad muy avanzada
y resulta que va a ser 2 años, en octubre va a ser 2 años que murió. Él se enferma y en ese inter, cuando él se enferma, en la federación tienen una visita muy importante de gentes de gobierno y el enfermo no tenía quien diera la visita guiada. Es como me hacen la invitación, parece que quedaron a gusto. A los 15 días tienen la visita también del CUA de Washington, que venía con su familia, quería una visita guiada, me volvieron a llamar y creo que eso fue lo que me abrió un poquito la puerta, porque para el Congreso de Aguascalientes me hacen la invitación que me presente yo a estar al frente del museo. Se ha hecho ya costumbre que en cada congreso llevan parte de las piezas que tenemos para darlas a conocer y se pone un pequeño espacio de museo en los congresos. Estuve al frente, regresamos, entregué las piezas, todo bien, y posteriormente me hablaron que cómo estaba yo para el museo. Les dije que bien, pensé que era otra visita guiada. Bueno, fue así como me ofrecieron que si quería quedarme al frente como guía, y es la forma como llegué. Muy orgulloso de estar cubriendo el lugar que tuvo mi amigo Memo, Claro. porque sí fuimos muy amigos. De hecho, yo lo estuve cuidando hasta que murió. Entonces, pues, de alguna manera me heredó, pasó su trabajo, y es como llego yo al museo. Ujú. Qué bonito, qué bonita historia. Me da muchísimo gusto que nos pueda compartir esas, experiencias y vivencias. Y nada más, antes de comenzar, quiero checar con el intérprete, ¿está bien la velocidad a la que vamos? O voy más lento, como me diga. ¿Un poquito más lento? Okey, ¿Ok? okey, más lento vamos a ir. Okey, muy Bueno, bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. ¿Puede ver la pantalla, don Humberto? sí, lo estamos viendo muy bien. Okey, perfecto. Cuando usted quiera iniciar, adelante. Ok. Esta imagen que están viendo ustedes en pantalla, eso es el recinto que tenemos para la Federación Mexicana de Charrería. Esto fue un convento regido por monjes benedictinos. Esto data de finales del siglo XVI. Dos españoles que hicieron mucho dinero, don Diego Jiménez y don Fernando Moreno, españoles todavía conquistadores, ya en edad avanzada, y sin tener a quién heredar, querían hacer un hospital para ayudar a la gente. Lo querían hacer por la zona de Tacubaya, y en ese tiempo era muy retirado a la zona centro de la ciudad. Y decidieron hacer aquí este templo. Ellos eran adoradores de la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat se encuentra en Cataluña, España. Es una virgen del siglo IX, estilo románica. Entonces traen una réplica de la Virgen, hacen el convento y posteriormente el Vaticano es quien decide quién va a regir este convento, y decidieron que fueran los monjes benedictinos. Entonces, cuando la gente nos visita, desde ahí es lo interesante porque se encuentran en un recinto de finales del siglo XVI. Esto se empezó en 1587 y se terminó en 1590. ¿Cómo se obtuvo este lugar? Esa es una historia interesante. Un expresidente de la federación, que en aquel entonces era Federación Nacional de Charros, el doctor José Isla Salazar, tenía la inquietud de tener un espacio para asentar las oficinas de la federación donde se llevan a cabo las juntas y recibir a todos los charros federados. En ese tiempo gestionó con gobierno y él se acercó al que era secretario de Turismo, el licenciado Agustino Lachea Borbón, lo convenció y dieron un tour por el centro de lugares que le podían asignar, porque este recinto perdió la fuerza en 1821, el clero, y después pasa a manos del gobierno. Y ahí fue donde sufrió muchos cambios. Esto fue hospital, cuartel militar, fue bodega de hacienda, reunión de comunistas, museo de la aeronáutica, y para los años 70 era una vecindad en un estado deplorable, muy dañada, ya como en ruinas. Entonces, cuando llevan al doctor a este lugar, a él le gusta, y me comentó a mí el doctor que incluso sí le dijeron cuando vieron el gusto que tuvo por el espacio, ¿seguro?
porque se veía muy dañado. Sí, aquí quiero. Entonces firma toda la documentación, le asignan el lugar y viene la segunda etapa. La segunda etapa es cómo voy a restaurar todo esto dañado. En aquel momento me comenta el doctor que le pedía 1,000 pesos a cada charro y les daba un recibo. No logra concretar el dinero, juntar lo que se necesitaba para la restauración y vuelve a gestionar con gobierno y lo apoya el entonces secretario o el jefe de gobierno del Distrito Federal, que era Octavio Senties. Octavio Senties le da la orden a la delegación Cuauhtémoc. El que fungía como delegado en ese momento era el licenciado Delfín Sánchez Juárez. Y ahí ha cabido mucho la duda y siempre ha habido esa confusión entre varios charros que piensan que esto lo dio o lo consiguió el licenciado Delfín Sánchez Juárez. No, realmente el que lo dio fue Olachá Borbón. Y por órdenes de Octavio Senties fue Delfín Sánchez Juárez quien logró la remodelación. Y esto queda concluido en 1973. Una vez que se tiene el espacio, contacta al doctor Islas, el señor exgobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, y le dijo que se llevara una camioneta porque le iba a donar, una camioneta grande, porque le iba a dar varias piezas para que armara un museo. Fue, recogió las piezas, le dio varias piezas históricas, varias piezas de mucha antigüedad, piezas importantes. También el que se vio motivado fue don Justo Fernández, el yerno de Maximino Ávila Camacho, quien también donó algunas piezas. Y esto a su vez motivó a los charros de la época para decir, bueno, pues aquí van ahora cosas que tengo ahí del abuelo, cosas interesantes, y que se vayan para el museo. Y es como se fue enriqueciendo el acervo de dicho museo. Y desde 1973 da servicio al público, es un museo que funciona de manera gratuita y está abierto para todos los que quieran visitar. Esa es parte de la historia de cómo se consiguió este recinto. Esto que estamos viendo es la entrada que en su momento, cuando esto fue el convento, el templo, esto sería la sacristía. Ahorita en la actualidad, esto es el lobby del museo. Ahora que llegué yo al museo, yo en enero apenas cumplí un año. Cuando yo llegué, estaban las cosas muy revueltas, hay unas tabletas informativas, y yo notaba que la gente las leía y buscaba a leer algún objeto, una pintura o una fotografía, algo que le hiciera referencia. No había nada, estaba muy revuelto. Hablé con el presidente de la federación, el ingeniero Antonio Salcedo, al cual le agradezco mucho la confianza que me ha tenido, porque hablé con él y le dije, veo todo muy revuelto, necesito mover todo. ¿Me autorizas? Me dijo, adelante, haz lo que tengas que hacer, que quede bien, que quede bonito. Lo primero que hice fue limpiar todas las monturas, acomodarlas de alguna forma más cronológica por antigüedad hasta las más modernas. Y bueno, aquí yo pensaba hacer aquí la parte cronológica, pero es un espacio más pequeño y tiene 3 puertas, lo cual me dificultaba que se pudiera hacer un recorrido como tal. Entonces decidí que mejor aquí quedaría el lobby del museo. El lobby cuenta con fotografías de charros destacados, charros que por su buena trayectoria y por ser tan buenos charros viajaron al extranjero llevando la charrería. Aquí se encuentran varios presidentes de la República que en su momento apoyaron mucho la charrería. Tenemos aquí en la parte de arriba se alcanza una fotografía de José López Portillo, está Pascual Ortiz Rubio, quien apoyó mucho a la charrería, y a él se le debe que haya decretado junto con Abelardo L. Rodríguez el Día del Charro. Esa historia, para que la sepan, hay una confusión también. El hipódromo, por años, festejó 5 de febrero Handicap, Día del Charro. Entonces, luego los charros se preguntan, bueno, ¿cuál es el Día del Charro? Porque oficialmente es el 14 de septiembre. Resulta, en esta fotografía que estamos viendo, hacia abajo ahí se encuentra Pascual Ortiz Rubio. Cuando
Se hace la Asociación Nacional de Charros. Hay un grupo que se separa y organizan la Confederación Nacional de Charros. Este grupo, había un general Quiñones que era amigo de Pascual Ortiz Rubio, se acercan a él y le van a pedir apoyo para la charrería. Él, muy gustoso, les dice que cuentan con el apoyo, incluso les dio el rancho La Hormiga, lo que ahora es Los Pinos, donde estaba la Casa de los Pinos. Y la pretensión que ellos tenían en esa casa club, organizar eventos para políticos y gentes importantes. Hablan con él y fue un 5 de febrero y le dijeron que por qué no instituía el Día del Charro y él estuvo de acuerdo, pero quedó como inconcluso. Un año después, un 5 de febrero, se vuelven a acercar, pero resulta que ya había renunciado Pascual Ortiz Rubio y estaba Abelardo L. Rodríguez. Le platican del proyecto y él es el que le da el seguimiento. Dijo, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no movemos la fecha de 5 de febrero a 14 de septiembre para unirlo un poco a las fiestas patrias? Y es como quedó el 14 de septiembre, Día del Charro. Entonces, aquí es donde tenemos todo ese tipo de recuerdos. En la vitrina que vemos tenemos la réplica del sombrero que se le dio al Papa Francisco en su visita a México. A un lado tenemos al centro obsequios que España le dio a México también, porque el doctor Islas también viaja a España, llevó una gran cantidad de charros, 350 charros, algo así, más a la gente que daba la exhibición y mariachi. El dinero que recaudaba lo donaba para la gente pobre de España. Y esto pues llamó mucho la atención. Fue entonces que se acercó el alcalde de Madrid a ver por qué hacía eso y le dieron las llaves de Madrid. Luego el general Franco lo citó, habló con él y ahí empezaron a limarse un poco las asperezas porque estaba rota la relación México-España por la Guerra Civil Española. Y posteriormente, con el presidente Jorge Delgadillo, fue el que remató todo, porque él hizo muy buena química con el presidente López Portillo. Cuando el señor Delgadillo, Jorge Delgadillo, era presidente de la Federación, en ese momento López Portillo es candidato a la presidencia de la República. Le organizan una charreada, una exhibición en Tijuana, se conocen y hay muy buena química. A raíz de esto, surge una muy buena relación y es cuando el señor Delgadillo organiza un viaje a España, va a invitar a López Portillo, no puede ir, pero le da la encomienda que él va a ser como embajador. Por su conducto le envía un obsequio al rey de España, que era un Quetzalcóatl de plata. Y hay un detalle muy chistoso, porque dicen que la persona que controlaba el protocolo era una persona con un bigotito como el Salvador Dalí, muy especial el señor, que les dijo, a ver, el protocolo es el siguiente, va a salir el rey, no lo pueden tocar, y aparte le tienen que hacer una reverencia. Y le contesta el señor Delgadillo, si usted quiere, no lo tocamos, pero reverencia no le vamos a hacer a nadie, y menos vestidos de charros, porque es su rey, no el mío. Entonces el otro se quedó pasmado. Salió el presidente, el rey, y los charros de Puebla le llevaban un obsequio que era un sombrero bordado. Se lo pone el rey y le queda grande el sombrero, se le va hasta las orejas. Entonces, Jorge Delgadillo le da su sombrero, se lo pone y el rey muy a gusto, este sí me ha quedado, me quedó muy bien. Y fue una reacción, yo digo humana, natural, que el rey del gusto que le dio, lo jala, le da la mano y lo abraza. Y en ese momento el señor Delgadillo voltea a ver al del protocolo y le dice, conste que él empezó, ¿eh? Y soltaron la carcajada a todo el mundo. En este viaje lo acompañaba Humberto Cravioto, pero allá se les unió Lola Beltrán, Pedro Vargas. Entonces hizo la gran fiesta y nuevamente el del protocolo. A ver, señores, el tiempo se ha agotado. El rey tiene que descansar porque estaban cantando y dicen que el rey se sabía las canciones. Y le dijo el rey que nada, que yo estoy muy a gusto. A lo que el señor Delgadillo le contesta, si usted quiere nos amanecemos, como buen mexicano. Y entonces Lola Beltrán le dice, está a gusto, pues ahí le va esta, y le cantó la canción del rey. Entonces dicen que ahí fue un momento de emoción para el rey y aprovecharon para hablarlo y se liman las asperezas. Entonces, gracias a la charrería, se vuelven a reanudar las relaciones diplomáticas México-España. Eso es parte de las historias que se tienen.
y que aquí en el museo, cuando recibo a la gente, les platico la historia del recinto, todo este tipo de historias, todo lo que tenemos en la vitrina. También tenemos en la vitrina larga el trofeo guadalupano, que eso nace en la Asociación de Charros de la Villa, con un padre, o sea, un párroco, un padre, que era también charro, del lienzo charro de la villa. Por la cercanía, la basílica traía la idea de hacer algo relacionado con la Virgen, y es así como nace el trofeo guadalupano. Se habló con la basílica y se proclamó. Hay otra imagen donde se alcanza a ver el estandarte, y a un lado está el trofeo guadalupano. ¿No? Ahí está. Está el Aquí está, estandarte, y a aquí un en lado esta vemos parte. el trofeo guadalupano, en la parte de abajo, dentro de la vitrina. Y arriba vemos un pergamino. Con la basílica se habla y se llega al acuerdo que se proclama a la Virgen, y ahí tenemos la fotografía de la proclamación, donde está el obispo y el padre Barajas haciendo la proclamación, y en 1958 queda proclamada como reina y capitana de la charrería. Y ese es el estandarte con el que se hizo la primera peregrinación, y se instituyó que año con año se haga una peregrinación. Entonces es peregrinación, misa, y después de misa una competencia. Para 1962, otro expresidente de la Federación, el señor Luis Gómez, ayuda al padre a organizar las selecciones que van a competir. Es una selección del Distrito Federal con otras 2 selecciones de otros estados. Quien gana se disputa el trofeo, y es una escultura muy bonita, porque está la Virgen y el charro de rodillas simbolizando a Juan Diego. Si Juan Diego recibió las flores en su tilda, en el ayate, el charro la está recibiendo en su sombrero. Ese es el símbolo que tiene esta escultura. También tenemos una vitrina que podemos ver ahí de intercambios culturales con países de Sudamérica. La vitrina está repleta de placas y reconocimientos que han dado los otros países a los que han visitado los charros, y ellos han venido acá. En la vitrina se encuentran esas placas que son de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, y principalmente con los gauchos. Incluso hay objetos que los gauchos donaron a los charros. Tenemos un bozal, una reata gaucha, una manea, que es una especie de esposas, por llamarlo así, para detener a los caballos. Tenemos el libro, que es así como la Biblia de los gauchos, que es el libro de Martín Fierro. El juego del pato, es una pelota también, espuelas chilenas y gauchas. Entonces, cuando han llegado a visitar a los argentinos, les da mucho gusto. Arriba de esa vitrina tenemos un bosquejo que se hizo a lápiz cuando los charros fueron en 1964 a Buenos Aires. No es competencia, es un convivio, es cada quien a su estilo, ¿no? Es ese intercambio cultural. Muy gustosos le hicieron una pintura de una jineteada, y ahí le pusieron que a la delegación de charros mexicanos, y por su intermedio al pueblo hermano que ellos representan, y está fechado diciembre de 1964, o sea que ese bosquejo está por cumplir ya 60 años. Entonces esto es también un respeto para los extranjeros que son de a caballo, que son a su estilo, y que nos visitan. Eso les gusta mucho. Entonces esta parte dentro de lo que es el recinto. Como les digo, está lleno de recuerdos, reconocimientos. Tenemos un cuadro también donde está firmada la declaratoria. De eso fue hace 10 años, la declaratoria de la marcha de Zacatecas como el himno charro. Eso lo firmó un expresidente de la Federación, el licenciado Jaime Castroita, junto con el gobernador de Zacatecas, y quedó proclamado que la marcha de Zacatecas es el himno charro. También se encuentra, está una fotografía de Lupita Jones, fue la primer Miss Universo de México, pero orgullosamente para la charrería también era charra, que le perteneció a la escaramuza. Tenemos fotografías de artistas, hay 2 fotografías del recinto en los años 30 que muestran un poco la fachada y ver los cambios que ha sufrido. Se encuentra un billete, la foto de un billete de la lotería, porque la lotería decidió imprimir imágenes charras, y está otra ex reina nacional, ¿sí? Melissa Vera, que aparece en el billete con otras imágenes charras. Esto fue en 1916, en 2016, perdón, 2016. Y tenemos también, ya dentro del recinto, el orden cronológico.
Empezamos del recinto y al pasar ya al área grande del museo, empezamos, se mandaron a hacer unas placas que indican los siglos y hay objetos que van haciendo referencia a lo que las tabletas dicen. Entonces tenemos dentro del siglo XVI, es donde puse la rueda de carreta, están unos fierros de rad, donde está un traje de chinaco. Esta es una parte amplia donde tenemos varios fierros de rad. Y esa fotografía es de un libro que hizo la Federación y me sirve mucho para que la gente entienda. Hace referencia a cómo se inmovilizaban los toros para poderlos marcar. Y no nada más marcar, errar, también para caparlos o para curarlos. Esto fue lo que propició que el indígena pudiera montar a caballo. La necesidad de que les ayudaran en las haciendas a trabajar. Ese es el origen realmente de todo esto. Entonces, en la imagen donde tenemos el traje de chinaco, como pueden ver, ahí está la rueda de carreta, los fierros de rar, y la parte de arriba, que aquí no se alcanza a ver, tenemos unas pinturas de Cortés y Moctezuma, porque las tabletas nos hablan de cómo inicia todo. Ahí les va cómo inicia. Todo empieza con la llegada del caballo. Cuando llega el caballo a América, para el español es un arma, y ven al indígena tan aguerrido que les da miedo una sublevación. Por lo tanto, prohibido que el indígena monte a caballo. Pero el fenómeno que provocó todo fue el expansionismo ganadero, porque las tierras de aquí fueron tan propicias que el ganado se empezó a reproducir con facilidad, aparte del ganado que traían de Europa. Y esto provocó problemas entre los mismos españoles y con los indígenas. La ley de Indias decía que los indígenas debían tener unas tierras de cultivo para ellos. Soltaban el ganado y les aceptaban los cultivos. Había quejas en los cabildos. Cuando los españoles cruzaban un lote de ganado, un lindero hacia el otro, obvio decían, esos toros son míos, y el otro decía, son míos, estaban de aquel lado. Y surgen las disputas entre los españoles. Para esto interviene la Hermandad o Sociedad de la Mesta. La Mesta es una hermandad, una sociedad todavía medieval que se concentró mucho en España, sobre todo en el siglo XIII, con Alfonso XIII. Esta sociedad lo que hacía era controlar a todos los ganaderos, desde ganado menor hasta ganado mayor, quiero decir puercos, borregos, chivos, caballos, toros. Entonces la Mesta interviene y dice, hay muchas quejas en los cabildos, para acabar con tanta queja y tanta dificultad, se va a requerir que marquen al ganado, a los indígenas acercarlos y el ganado marcarlo. Entonces tienen que registrar su fierro en la Mesta para identificar a qué propietario pertenecen los lotes de ganado. Pero el estilo europeo es muy complicado. El estilo europeo era con una garrucha y con una vara larga, tenían que detener a los toros para marcarlos. Era demasiado ganado, mucho trabajo y no se daban abasto. Entonces requieren de mano de obra, de obreros, de trabajadores, por llamarlo así. Y clandestinamente ya le permitían a algunos indígenas que se montaran para ayudarles. Pero para oficializarlo, piden el permiso a España para que el indígena pueda montar. El permiso llega de España, pero llega con la condición de no usar ni la ropa española ni la silla de montar española, cosa complicada. Es entonces cuando el indígena empieza su mente a girar y empieza a crear su propia indumentaria y a crear su propia silla de montar. Copiaban un poco la silla de los españoles. Incluso hay una anécdota que habla de un señor Velázquez. En ese tiempo había mucho analfabetismo, no había letreros. Entonces, para ubicar qué se vendía en cada lugar, ponían los objetos fuera del local o ponían banderas. Por decir alguna bandera blanca, ahí vendían leche, una bandera roja y se vendía carne. Y bueno, este señor saca una silla de las que él fabricaba para los españoles y de repente la silla desaparece. El grito en el cielo y a los 2 días vuelve a aparecer la silla. Y él lo pensó de inmediato y dijo, ya me la fusilaron,
y al rato se van a andar vendiendo las sillas. Efectivamente, después empezaron a vender las sillas más baratas. O sea, por años el mexicano ha tenido esa facilidad de piratearse las cosas. Y bueno, después de esto, ellos al tener esa silla, como no podían usar la silla española, empiezan medio a copiar y empiezan a crear su propia silla. Y aquí la importancia de la silla charra y lo que le hace la diferencia comparada con cualquier otra de otra parte del mundo es la cabeza tan grande, la cabeza de la silla. Otras sillas sí traían cabezas, pero eran como un sostén nada más. Pero esta cabeza ellos la diseñan para poder amarrar la reata. Porque resulta que en América ya se sabía tejer la fibra para hacer las reatas. Y la función de la cabeza es como una polea, que la reata gire alrededor de la cabeza. ¿Por qué? Porque si se amarra un animal con velocidad, con fuerza, la reata se va a reventar. Entonces lo que se hace es que se le da nada más una vuelta, ¿no? Que no se apriete, y se llama chorrear, que la reata va a correr, como les digo, en forma de polea, es donde ven que sale mucho humo, y de alguna manera, van deteniendo la fuerza del animal. Don Humberto, disculpe que le interrumpa, se fue, su video no se puede ver. A A ver, ver, ¿ya? ahí está de Ah, nuevo, ahí está de nuevo. y Ahí entonces, está, perfecto. cuando detienen la fuerza, ya echan otra vuelta más, cuando ya está más debilitado el animal, y es como lo detienen sin que la reata se reviente. Por eso era la razón de hacer esa cabeza. Y empezó la evolución de la silla charra. En la actualidad, los cueros que van alrededor de la campana de la silla y que detienen la argolla, se les llama enreatados, porque originalmente eran unas reatas que amarraban la cincha con la que se sujetaba. Y ahora se les siguen llamando enreatados. Bueno, así es como van haciendo poco a poco evolucionando la silla de montar. Por eso es tan única la silla charra. En cuanto a la indumentaria, como vimos la imagen del traje de chinaco, ellos en realidad vestían de manta, pero la manta se desgarra con facilidad. Entonces, como se desgarraba, se vio en la necesidad de protegerse con pieles de animales, se ponían una al frente y otra por atrás, y por un costado la ataban con cordelitos hechos de las mismas pieles o de la misma gamuza para protegerse. Después fue evolucionando y en lugar de los cordelitos que eran más tardado, inventaban botoncitos hechos de cuerno, de hueso o de la misma gamuza. Con el tiempo, cuando llegó un poder adquisitivo que ya tenía más dinero, le metieron la plata. Este traje de chinaco, que mucha gente lo ubica, lo conoce, van a ver que la parte de abajo tiene una abertura, un abanico. ¿Sí? Esto es porque en la parte de abajo, ahí lo vemos, esas partes blancas que se ven hasta abajo, es porque de la rodilla hacia abajo ellos se ponían unos cueros grandes, se los enredaban alrededor de la pantorrilla para protegerse de los abrojos, todo era en el campo, había mucha espina. Entonces, para protegerse, incluso ahí metían sus puñales. A eso le llamaban las campanas, la bota de campana. Y es ahí donde pueden hacer el pantalón acampanado, es esa abertura. Ese es el motivo de la abertura. Y cuando no traían las campanas, que ya eran un poco más ostentosos, la calzonera o calzón de manta, ya le metían algunos adornos, unos bordados para que lo hiciera con la abertura. El zapato o bota que usaba el chinaco traía un tacón inclinado, como la bota tejana, el famoso tacón cubano. Por lo tanto, la espuela que ellos usaban se fijaba al talón, no al tacón. Era talonera la espuela. Y este fue el origen del jinete mexicano y su atuendo. La parte de arriba, cuando España les dio el permiso, les dio la orden de llevar a la altura del dorso una franja de piel llamada cotona. Esto era con la finalidad de a lo lejos distinguirlos. Si a lo lejos se veía un jinete y traía la cotona, significaba que era o mestizo, o indígena, o mulato, más no español. Esa cotona fue creciendo, se le pusieron hombreras, se le pusieron las mangas, y se convierte en esa pequeña chaquetilla que conocemos ahora. Y eran trajes de gamuza para resistir. El sombrero chinaco, es de forma castoreña
y los primeros sombreros se hacían de una hierba que se le conoce como jarilla. De ahí que al sombrero mucha gente le denomina el jarano, que venían de la fibra, la jarilla, que era como un petatito que lo tejían y hacían sus sombreros. Y así es como nace este atuendo, el traje. El nombre, los españoles a la clase baja, muy baja, le llamaban que era de la chinaca. Chinaca tiene varias connotaciones. En náhuatl, chinaca es murciélago. Y hay una especie de murciélago que de la parte de atrás es pelón. Y entonces al chinaco lo veían como el desarrapado. Incluso, así de la expresión, le decían nalgas peladas, todos como encueraditos. Y por eso los comparaban con este murciélago de la chinaca. Y era el chinaco. En la época de la Guerra de Reforma, también los etiquetaban mucho como chinacos porque decían que atacaban de noche, como los murciélagos, otra vez relacionado con los murciélagos. Y otra relación que lleva también el nombre con la connotación de chinaco es, en México es el único lugar donde al cabello rizado le llaman chino. Por ahí recordaremos en los libros de historia imágenes donde se veía a la servidumbre de la aristocracia europea, que normalmente eran mulatos de pelo chino. Entonces, para ellos era la servidumbre, el chino y la china, una manera despectiva de verlos clase baja, el chino y la china. Entonces, se empezó como a etiquetar a la clase baja como la chinaca. Cuando los ven con ese atuendo, pues los etiquetan, son de la clase baja, son los chinacos. Y es como nace el chinaco. Pero fue una evolución rápida, porque esto estamos hablando de 3/4 del siglo XVI, más o menos. Es cuando ya estaba el famoso chinaco trabajando los indígenas en las haciendas. Y para el siglo XVII, que es la imagen anterior que teníamos, en el siglo, hay otra imagen, no más atrás, hay una pintura, esta pintura grande. Aquí en el siglo XVII puse esta pintura porque me hace mucha referencia a lo que las tabletas dicen. Las tabletas dicen, en el siglo XVII, México ya contaba con una extensa red de caminos de herraduras. En esa pintura se ve un chinaco en el alto de la loma y abajo hay un camino con cantidad de chinacos a caballo. Esto quiere decir que ya todo el mundo andaba a caballo. Para 1609, los virreyes tuvieron que autorizar el uso del caballo, la espuela, el freno para todos los indígenas mestizos y mulatos. O sea, fue muy rápido. De 3/4 del 16 para el 17 ya todo el mundo andaba a caballo. Esto es un fenómeno natural. Las haciendas empiezan a ser muy productivas y las haciendas se convierten en realidad en una industria. Pero la zona de México era totalmente rural y la forma de desplazarse pues era a caballo. En 1535, Sebastián de Aparicio se ingenió para que un soldado le construyera la primera rueda y la primera carreta en América. De ahí viene el nombre que los caminos se les conoce como carreteras, porque lo que circulaba eran carretas. Sebastián de Aparicio fue el que hizo la apertura de caminos. Y con esta apertura de caminos se dio más el auge del caballo, el buey, la mula, porque hizo los caminos de las minas de España, de Zacatecas hacia el centro para mandar la plata a España. Eran trayectos largos y tenía que ser con carretas. Del sur hacia el centro, los productos que llegaban de la famosa nao de China. Entonces, todo esto ayudó a que se necesitara más ganado y más jinetes. Por eso fue tan rápida la evolución. Como les decía, en el siglo XVII ya todo el mundo montaba. Entonces, nace el jinete mexicano, que es el famoso chinaco. Y es curioso que de nunca haber montado, salen excelentes jinetes. E incluso en la obra del Quijote de la Mancha, Cervantes menciona que los buenos jinetes se encuentran en México. Entonces se sabe que salieron muy buenos. Pues estos jinetes salen buenos para la reata, para el caballo, conocían las veredas, las sierras y demás. En el siglo XVIII
nace la aristocracia militar criolla, que reclutaban a caporales de las haciendas y arman los grupos de lanceros. Los lanceros ya eran más bélicos, más para la defensa de la misma corona. Y ese tipo de gente que salió bueno para la lanza, para el caballo, para la reata, en el siguiente siglo, siglo XIX, son los jinetes que se unen al cura Hidalgo para lograr la independencia. Entonces, el jinete mexicano ha tenido un grado de importancia para México supremo. Los jinetes apoyaron para la independencia de México, la defensa de la famosa batalla de Puebla. Realmente quien la ganó fueron los chinacos, porque son los que le pegaban fuertísimo a los pobres franceses por el uso de la reata. Se dice que los manteaban. Mantearlo era que amarraban la reata en la cabeza de la silla uno y a, no sé, 30, 40 o 40, 50 metros, el otro con la reata amarrada y se soltaban galopando, columpiando la reata. Y los agarraban a los pobres y se las ponían entre las piernas y los hacían volar. Eso era mantearlos. También lazaban franceses con todo y armas. Yo siempre me ubico un poco en la realidad, porque ahorita dirían, pues no es tan fácil. Pero yo considero que esto se les facilitaba por una razón, por el tipo de armas. Si fueran armas como los de ahora, pues es un arma de repetición y no lo dejan acercarse. Pero ese tipo de armas que disparaban y tardaban en volverla a cargar, quien era observador decía, este disparó, en lo que vuelve a cargar me da tiempo de aproximarme. Los lazaban y los arrastraban. Entonces salieron muy efectivos para la guerra también y todo a caballo. Entonces se hizo de gran importancia el jinete mexicano, tanto para lo bélico como para el trabajo en los campos. Entonces este jinete lo que hizo fue ir creando sus propias herramientas, por llamarlo así, y sus propias técnicas, porque de nunca haber tenido contacto con caballos y con ganado, se las fueron ingeniando para cómo lazar, cómo tumbar un toro, cómo tumbar un potro, para todo lo que se ejecutaba en la hacienda, que era negocio. Y se llevaban a cabo los famosos tuzaderos. Tuzadero es cortar la crin y la cola de los caballos, y con esto se hacían infinidad de cosas. Era también negocio, se vendía. Y todos lo hemos usado, como en cepillos, en brochas, en pinceles, son de pelo de caballo que se le llama cerda. Se hacían cuerdas, se hacían cinchos, se hacían infinidad de cosas. Pues, los tuzaderos también derribaban a los caballos, los bolsaban y los tuzaban. Entonces eran trabajos. Todo esto era labores campiranas. ¿Sí? Ya para el siglo XIX, pues ya el caballo era querido por hombres, mujeres y niños y ya era necesario, ¿sí? Porque además el tipo de caminos tenía que ser a caballo. Por eso era tan importante el caballo. Luego tenemos la llegada de Maximiliano y esto resultó muy interesante porque por años se dijo y se creyó, ahí en esta imagen estamos viendo un traje de insurgente, y en esta época, ahí en el museo tenemos dos sillas históricas. Tenemos de generales conservadores. Tenemos la del general Leonardo Márquez, que ahorita se le prestó al Museo Frank Mayer para una exposición que van a tener de platería del siglo XIX. Pero esta que estamos viendo ahorita en la imagen de la pantalla es la silla que perteneció al general conservador Miguel Miramón. Para que la gente sepa, Miguel Miramón es el presidente más joven que ha tenido México, presidente. Esta es la de Leonardo Márquez y a un lado está la de Miguel. La que está en la parte alta es la de Leonardo Márquez. La que está abajo es la de Miguel Miramón. Miguel Miramón es el presidente más joven que ha tenido México, presidente a los 26 años de edad, y fue uno de los niños héroes. Él estuvo en la defensa del castillo de Chapultepec. No está mencionado entre el grupo que conocemos de los famosos niños héroes, pero él estuvo ahí presente. Y es a quien fusilaron junto con Maximiliano y con Tomás Mejía en 1867. Imagínense, si lo fusilaron en ese año, ¿cuántos años tendrá la silla? Y la de Leonardo Márquez va al parejo con él. Leonardo Márquez colaboró mucho con Santana y después estuvo con Miramón. Les decía que con la llegada de Maximiliano se ha hablado mucho de que él fue el que cerró el pantalón, que transformó el traje charro
y que había registrado el traje negro como el traje de etiqueta. Y se acaba de descubrir que no fue así, porque hay fuentes y hay fotografías que lo constatan. Este es un traje de etiqueta, el traje negro. Hay fuente que lo constata, que cuando llega Maximiliano, lo fueron a recibir a Puebla alrededor de 150 charros, ya vestidos de negro, con botonaduras y con el pantalón cerrado. Yo, al enterarme de esto, ubico también, siempre voy a la realidad, un poco a la época. Yo considero que esto influyó de esta manera. Los hacendados, que tenían mucho poder y mucho dinero, recordemos que a Europa se fueron todos los conservadores de dinero para pedir que viniera un emperador. Tenían la facilidad de viajar a Europa y ahí conocieron telas, conocieron otro tipo de casimires y demás. Y se les ha de haber ocurrido decir, bueno, vamos a transformar el traje porque no vamos a vestir como nuestros trabajadores, como la servidumbre. Entonces cerraron el pantalón, transforman el traje y lo que siguen conservando es la botonadura. Botonadura se define porque era un conjunto de botones que unía una pieza con otra en el traje chinaco. Tenía la función de abotonar. Al no tener la necesidad de abotonar porque el pantalón se encuentra cerrado, tuvieron que anexarle una pieza más que haga juego y se convierte en la mancuerna, la famosa botonadura que ahora conocemos. Y la introducción del color negro, yo creo que ellos, al estar en Europa, se enteran de que el color negro es el máximo, el más elegante, que lo viste la gente de la alta, y es cuando ellos introducen el color negro y lo deben haber considerado ya como el traje de etiqueta, porque se ha buscado y según no se encuentra una referencia de que Maximiliano lo haya registrado. Entonces yo creo que más bien fue el grupo de hacendados de gente de dinero que dijo, este es nuestro traje de etiqueta a la usanza mexicana y se debe respetar el color, porque el color negro es lo equiparable al frac, que se usa con corbata blanca, camisa blanca, la faja o ceñidor blanco y los botines negros. Es en el único traje donde se permite el botín negro. Si alguien viste de charro con un traje gris y le mete el botín negro, es un error. El negro es únicamente para el traje negro. Este que estamos viendo en pantalla es un traje de etiqueta y este perteneció a Jorge Negrete. Ahí lo tenemos en el museo, a la gente le gusta mucho verlo. Este lo donó su hija Diana Negrete. Tenemos el traje y a los pies de maniquí vemos la fotografía de Jorge Negrete. En este traje se debe usar el color de sombrero negro, blanco o gris, con galón plateado o con galón bordado como lo trae. Así nació el traje de etiqueta. Cuando cerraron el pantalón, cambian también, desaparecen la bota de campana y cambian también el zapato o bota que usaba el chinaco con el tacón inclinado. Y con ello cambia también la espuela, porque la espuela, como les dije, iba al talón, era talonera. Y entonces, con el tacón redondo que trae el botín, que es de origen inglés, el botín que ahora usamos, el botín charro, ya empieza la espuela charra. Esa fue la transformación que fue teniendo el traje. Y se fue transformando y se hicieron 5 categorías del traje charro. Pero todo fue evolucionando y todo es una adaptabilidad al medio. Yo no sé en qué momento consideraron que el traje debe ser como único, y yo eso sí lo considero un poco como error. ¿Por qué? Porque depende de la región donde estemos, pues es el tipo de tela que vamos a usar, el tipo de textil, el tipo de sombrero. Les pongo a las gentes en el museo un ejemplo. Hay un estilo, los sombreros tienen estilos, hay un estilo de sombrero que la parte de enfrente es plana, totalmente plana, plana, plana. A ese estilo se le conoce como el sombrero pachuqueño. Recordemos que a Pachuca se le conoce como la Bella Airosa. ¿Qué quiere decir? Que toda esa zona de Hidalgo son llanos de mucho viento. Si traemos un sombrero arriscado, con facilidad se nos va a levantar. El hecho de que sea plano de enfrente es para que corte el viento. Entonces todo se va adaptando de acuerdo a la región. ¿Sí? Y bueno, ya después se estableció las categorías de los trajes y fue evolucionando. Pero lo que en realidad vino a dar un cambio ya brutal a todo esto
fue la Revolución Mexicana. Porque con la Revolución acabaron las haciendas. Lo que se extermina son realmente las haciendas. Los hacendados huyen de sus lugares, de sus haciendas. Algunos se van a Europa, otros sí fueron asesinados, pero la mayoría se concentra en las ciudades y principalmente en la Ciudad de México. Hacen una sociedad que le llama la Sociedad de los Hombres Libres. Y ellos hacen corrales grandes donde se ponen al azar y a jugar con el ganado, pero de una manera nostálgica, ya no por trabajar, es recordar aquellas tardes de la hacienda. Y eso va propiciando a que surjan los primeros lienzos charros. Porque si tenían un corral grandote, querían que el toro o la yegua agarrara una velocidad, que es un óvalo o un círculo, un rectángulo, no podían agarrar esa velocidad, entonces tienen que anexar una parte más, la parte del ruedo, que es conocida como la manga de lienzo. Y así rústicamente van haciendo los primeros lienzos charros. Entonces, entre los años 20 y 30 empieza el brote de lienzos charros y de asociaciones charras. En 1920 nace la primera asociación de charros, que se juntan y hacen una asociación que es Charros de Jalisco. Pero cometieron un error, no protocolizarlo, no registrarlo de alguna manera. Y para 1921, otro grupo de charros se conjuntan y hacen la Asociación Nacional de Charros. Pero ellos tienen toda la documentación, la que los ampara, y por eso son ellos quienes ostentan el título de la primera asociación y la decana de la charrería. Y ellos se encargaron de motivar a más gentes en sus lugares de origen a formar más asociaciones, y así empezaron las asociaciones, y ahí vienen las antigüedades. En 1921, la Asociación Nacional, y de ahí hay asociaciones más antiguas, está Morelia, está Puebla, está Pachuca, y que son asociaciones de las más antiguas. San Luis Potosí acaba de cumplir 100 años, Puebla anda por ahí también, sus 100 años. Entonces, eso fue lo que motivó. Se arman las asociaciones. Y como les dije, la Asociación Nacional, hicieron la Confederación Nacional, hablaron con Pascual Ortiz Rubio y empieza esa evolución. Y posteriormente, en 1933, junto con Abelardo L. Rodríguez, nace la Confederación Deportiva Mexicana, la CODEME. Y la CODEME, junto con la Federación Nacional, se forman y acoge a la Federación Nacional dentro de sus deportes, y la CODEME la que regula a todas las asociaciones, todas las federaciones de box, de fútbol, demás. Y a la charrería la consideran el deporte, ya un deporte, y es el deporte nacional. Ahora entienden el por qué nacional. Todo nació aquí. ¿Sí? Las técnicas, las herramientas, los arreos, todo nace aquí con la necesidad y se forjaron las haciendas. Ese es el pequeño contexto de la historia de la charrería. Ya reglamentado, se hacen 5 categorías del traje charro. Ahí estamos viendo parte de las categorías. Está también ahí tenemos en esa imagen el vestido de la china poblana. Aquí tenemos en las categorías, iniciamos con los trajes de faena. El traje azul y la falda gris son de faena. Como su nombre lo dice, era para trabajar, para la faena. Es liso, sin ningún adorno. Liso. A un lado de esta falda gris tenemos un traje azul y un traje color vino, bordado en sortage de mujer. Esto es la categoría de media gala. Es fácil encontrar la diferencia. La falda gris es lisa, sin ningún adorno. La falda vino lleva adornos. No necesariamente debe llevar botonadura, porque el traje azul trae 3 mancuernas en los costados, que es lo que se considera media gala. Pero no nada más porque lleve botonadura o plata. Aunque lleve adornos, vean la diferencia entre la falda gris y la falda color vino. Una es lisa, sin ningún adorno, la otra es adornada, está considerada en la categoría de media gala. También un pantalón con adorno o con cachirul es media gala. Y luego tenemos un traje beige de mujer, que es el traje de gala femenil. ¿Cuál es la diferencia que muchos charros confunden entre gala y etiqueta?
color. Si ese traje beige fuera negro, sería etiqueta y se usaría con corbata blanca y faja blanca. Como es beige, trae una faja y una corbata que le puede hacer combinación en ese color oro y las botas cafés. Ese traje es para evento social. Tenemos el traje en mujer, el traje de gala para evento social y para montar. ¿Cuál es la diferencia? Para evento social la botonadura va de ambos lados, como en el pantalón charro. Para montar iría nada más del lado izquierdo, por razones obvias que la mujer monta mujeriegas, monta de lado, entonces reventaría la botonadura. ¿Sí? Y luego tenemos el traje de etiqueta, que ya hablamos, que es el negro, tanto para hombre como para mujer, y se usa el traje de charra con bota Jalisco. Y por último tenemos esos dos que estamos viendo, que es el traje de gran gala. Gran gala es cuando es bordado. El bordado no necesariamente que sea en canutillo de oro plata, puede ser bordado en otros materiales y combinar el bordado más la botonadura lo convierte en gran gala. En estas 5 categorías entra también lo femenil, pero aparte la mujer tiene el atuendo de china poblana y de Adelita o ranchera. En el de Adelita o ranchera es el mismo vestido, pero lo que hace la diferencia entre evento social y para montar es el tipo de bota que se va a usar y la forma de usar el rebozo. En el evento social es la bota tipo porfiriana, que es la de tacón de carrete y de botón o de agujeta, nunca de cierre. Y el rebozo se puede usar en el pecho, en los hombros, con un rosetón o enredado, diferentes formas de usar su rebozo. Para montar, el rebozo se debe usar en la cintura, alrededor de la cintura y con bota Jalisco. Esa es la diferencia. Y en el de China poblana, ese se usa con zapato, zapato de raso, ¿sí? Y cuenta con la blusa, las cuentas o papelillos, la falda, que es el zagalejo castor, abajo las enaguas y el zapato. Ese vestido no es para actuar o para montar. Las excepciones serían para un desfile o para una escolta, nada más. Así como el traje de etiqueta tampoco es para andar en un lienzo ni para montar. El traje de etiqueta es meramente social. Las excepciones para montar con el traje de etiqueta son en el caso de una boda o de un cortejo fúnebre. Esas son las parte del protocolo. Entonces, tenemos por ahí una imagen también del antecedente de la albarda, la silla de montar de mujer, que eran unas sillas inglesas y les ponían un barandal, porque en Europa se le prohibía a la mujer montar horcajadas, o sea, como hombre. Decían que perdía virginidad y había mucha prohibición. Entonces, les ponían un barandal y las obligaban a montar con la pierna derecha arriba y la pierna izquierda hacia abajo metida en un estribo. Pero eran de corte totalmente europeo. La arción, que es de donde se cuelga el estribo, es muy delgadita como los albardones de salto. Pero aquí lo interesante es que un señor mexicano, don Filemón Lepe, vio esa silla, porque esta silla la traían los hacendados para sus esposas, las hijas y demás. Al llegar aquí las personalizaban, poniéndole adornos de pita o cincelado, o las dejaban como tal. Este señor la vio, se la ingenió y dijo, de aquí voy a hacer la silla de montar para las mujeres, pero con el estilo mexicano. Cambió todos los bastos, metiendo los bastos charros, modificó el fuste, le creció los cuernos y metió un tercer cuerno y la arción ya la metió como arción charra, más ancha, con estribo ancho, y meten bien el estribo y el tercer cuerno es el que la sostiene de la pierna. Y así nace la albarda que ahora utilizan las muchachas de la escaramuza. ¿Sí? Me decían en el Congreso de Zacatecas, sentaron una niña de una escaramuza, les di esta explicación y su respuesta fue, entonces a este señor le debemos el martirio de montar de lado. Le dije, no sé si sufren mucho, pero sí, porque se heredó de Europa la forma de montar a mujeriegas, porque se sabía que era una forma elegante. ¿Cómo lo podemos ver? Por ahí hay imágenes donde se ven la aristocracia europea a caballo, sus vestidos muy ampones y la sombrillita, llevaban su sombrilla. Esas eran las mujeres europeas que montaban así. Entonces de ellas se heredó esa forma. Don Filemón Lepe hizo la primer silla mexicana para su hija Rosita Lepe. Ese es parte del contexto histórico.
No sé qué les ha parecido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren ampliar algo más, estoy con gusto para resolver sus dudas. Pues muchísimas gracias, don Humberto. Le agradezco plenamente por tomarse el tiempo de explicarnos, ¿verdad?, a cada detalle sobre estos objetos que conforman al Museo Nacional de la Charrería. Y bueno, también nos dio la gran oportunidad de viajar en el tiempo, ¿no? De regresarnos Sí. a los orígenes de la charrería, conocer un poquito más de nuestros orígenes mexicanos, de esta tradición tan bonita. Y también aprovecho para invitarles o hacerles la cordial invitación a que si por alguna razón se encuentran en la Ciudad de México, pues vayan, ¿verdad? Vayan a este museo tan bonito, tan interesante, que es la sede de la Federación Mexicana de la Charrería. Y como lo había mencionado don Humberto anteriormente, está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Así que la entrada es completamente gratuita. ¿Y nos puede decir sobre los horarios, don Humberto? Claro que sí, Los estamos horarios de apertura. Ujú. de lunes a viernes de 10:30 a 3 y luego de 4 a 6 tengo una hora de comida. Y estamos Okey, ubicados en la calle de Isabel la Católica, esquina con Izazaga, exactamente donde hacen esquina las dos calles, ahí es donde estamos ubicados. muy bien. ¿Y usted ofrece los recorridos a grupos pequeños, grupos grandes? ¿Se necesita hacer alguna cita previa? No, 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 ahí lo recibimos con mucho gusto. Digo, si es un caso especial de algún colegio, una cosa así, sí les Ujú. sugiero que vayan grupos máximo de 15 gentes para que no se nos saturen. ¿Sí? Por ejemplo, si van a ser Okey, 30 gentes, a lo mejor dividirlo en dos grupos de 15 para poder dar la explicación y que no estén apretando unos con otros y no se saturen. Con eso es más sí, que suficiente. perfecto. Muy bien, muy bien. Pues me da muchísimo gusto de que haya mucha gente que esté interesada. De hecho, el otro día que estaba hablando con don Humberto, me comentó que había mucha comunidad charra de aquí de los Estados Unidos que van a México Sí. y quieren conocer más sobre los orígenes de la charrería. Y después, pues se van muy contentos, ¿no? Después del recorrido, se sienten muy orgullosos, muy plenos de conocer más sobre esta bonita tradición, ¿verdad? Así es, sí. Eh, pues es que parece mentira. Yo dudaba de que sobre todo a los jóvenes les interese, pero hay como una chispita y buscarles la manera de despertarles el interés. Y una vez que los hace uno entrar al aro, vieras qué interés ponen en saber, en aprender, como que se les quita un poquito esa rebeldía de yo soy ahora charro actual y no me interesa. Porque les hago ver que cada cosa a la que ellos utilizan tiene un porqué y para qué, sobre todo sus orígenes. Y ahorita fue Ujú, por tiempo, pues un breve contexto, nos podríamos extender mucho más. Y me ha sí. pasado que en la plática, cuando tienen demasiado interés, nos extendemos y cuando nos damos cuenta, ya nos llevamos 2 horas y media de plática. Y les hago ver una cosa, cuando estamos ahí, lo acabas de decir, Bianca, es como transportarse en el tiempo, como si en el túnel del tiempo. Mm, Entonces ellos se meten tanto en esto que no se dan cuenta porque estamos en el centro, hay mucho ruido exterior, claxon, silbato de policía, en fin. Pero cuando estamos tan concentrados, al final les digo, ¿no han notado una cosa? ¿Qué? Que no han oído los ruidos de afuera. Pues sí es cierto, tienes razón, ¿eh? ujú. Para que vean cómo se van Están muy metiendo. concentrados. ¿No? Sí, Y sí, parte sí, del sí. recorrido, una cosa es lo que es la parte de charrería, pero a quien tiene interés, lo subo a la parte alta para que conozcan el camerín de la Virgen, porque ahí tenemos la réplica de la Virgen. Se da una Ujú, réplica igual a la que está en España y los hago que entren a conocer a la Virgen. Para poder entrar al camerín se tiene que pasar por el Salón de la Fama, cosa que les muy gusta bien. mucho también ver porque están fotografías de los consejos directivos, de los presidentes, de las reinas y de los integrantes que están en el Salón de la Fama. Para pertenecer Ujú, al Salón de la Fama, se hace un currículum de la persona y esto se analiza para ver si son acreedores o no para pertenecer a la fama. Si son acreedores, bueno, okey. se les coloca
la fotografía con su currículum en este salón. Entonces, a la gente le gusta mucho ver esto también. También dentro del salón hay muchos reconocimientos, trofeos, réplicas de premios que se han dado en campeonatos nacionales, Ajá, reconocimientos del gobierno que ha dado a la federación por su participación en los desfiles. Está lleno de cosas que a la gente le gusta mucho ver. muy bien, excelente. Bueno, pues voy a empezar a leer los comentarios y preguntas para empezar a responderlas aquí las dudas que tiene la gente. Sí, Diana. Voy a darle un poquito de oportunidad a Paul para que pueda traducir esa última parte. Perdón, Paul, nos Sí. estamos adelantando un poquito. Discúlpanos. Si quieres, le repito algo que no le ha quedado claro, se lo puedo repetir, ¿no? Ok, voy a comenzar los comentarios. Dice, por parte de Gabriel Jesús Sánchez, hola, buena noche desde Jalisco, pero nacido en la Ciudad de México. Paisano, muy bien. Saludos. Buenas noches. Aquí hay una pregunta desde Facebook. Hugo Gómez Sí. Lara pregunta, para la Asociación Nacional de Charros, ¿dónde inicia la charrería? APAN se adjudica ser cuna de la charrería por dos razones, por sus haciendas ganaderas y por haber nacido ahí Ponciano Díaz Salinas. No, Ponciano, si se refiere a Ponciano Díaz, Ponciano nace en la hacienda de Atenco, que es la hacienda la más antigua de Reses Bravas, y él aprendió a rejonear, a poner banderillas y sabía charrear, y él fue el primero que se atreve, junto con otro señor Oropesa y otro grupo de gentes, a ir hacia España y Estados Unidos a llevar un espectáculo como tal, y él empieza a dar a conocer la charrería como espectáculo. Y si dice que la Asociación Nacional donde nació, bueno, nace en el Distrito Federal, sus primeras instalaciones se encontraban en lo que era Polanco, en Ejército Nacional y Schiller. Posteriormente lo trasladaron y ese lienzo se encuentra ubicado ahora en Constituyentes 500, en parte del Bosque de Chapultepec. No sé si le quedó clara la respuesta. Ok, muy bien. Hay un comentario, dice, buenas noches, la información de esta conferencia es muy importante. Felicidades, es una enciclopedia humana, don Humberto. Gracias. Aquí dice otro comentario. Hugo Gómez Lara es la misma persona que había comentado anteriormente. Sin Sí, embargo, la primera ganadería de América es la de la Hacienda de Atenco, exacto. perteneciente al municipio de Tianguistenco, Estado de México. Y Uh-huh. Ponciano Díaz Uh-huh. nació en el mismo lugar, por lo tanto, la cuna de la charrería debe de ser Tianguistenco, ¿es correcto? Sí, eso es lo que platicaba yo contigo. Se ha hablado Ok. mucho, hay mucho celo y demás, y se dice que Hidalgo, la cuna de la charrería. Para mi forma de pensar, la charrería se dio en todas las ganaderías, en todas las haciendas ganaderas, porque ahí es donde empezaron a trabajar con el ganado. Entonces yo creo que la creencia de que Hidalgo es la cuna es porque a la hacienda a la cual fue el primer permiso que dieron los españoles para montar a los indígenas fue la hacienda San Javier que pertenecía al estado de Hidalgo. Pero era una hacienda tan extensa que abarcaba Hidalgo, Estado de México y parte de lo que era el Distrito Federal. Pues como ellos fueron los primeros que se les concedió el permiso, yo creo que de ahí viene que lo traduzcan a qué es la cuna de la Sí, charrería. la Pero la consideran. verdad es Ujú, que ya clandestinamente ya andaban por ahí en las haciendas trabajando. ujú, Entonces, sí, son cosas que no podemos realmente constatar, ¿no? Pero sí, Hidalgo tenía claro. muchas haciendas también ganaderas y se extendió mucho el trabajo campirano, que es el origen de la charrería. Sí, okey. Muy interesante conocer ese otro punto de vista, porque siempre se la ha considerado Hidalgo como la cuna de la charrería, ¿no? Sí, Muy bien. Aquí dice Paola de la Rosa, excelente información, muchas gracias, un fuerte abrazo y saludos desde Chihuahua. gracias igualmente. Saludos hasta Chihuahua. Gabriela C., muchísimas gracias por esta linda presentación, llena de información y muy buenas fotos. Muchas gracias, Gabriela. Pregunta, ¿qué bibliografía recomienda para conocer la historia de la charrería? Bueno, hay varios libros, pero no están enfocados tanto a lo que es la historia. Algunos hablan de una parte, son como más regionales. Pero dentro de los Ujú, libros tenemos libros del señor Octavio Chávez. Ahorita acaba de salir un libro muy bueno, referente mucho a esto,
que es el libro de los primeros herraderos que hizo el señor Poncho Reséndiz, que ya estuvo con ustedes en algún programa. Ese Sí, libro trae por muy buenos supuesto. datos, porque él se metió al Archivo General de la Nación para sacar fuentes reales de todas las cédulas reales y todos estos datos, sacó de los primeros herraderos, los primeros fierros registrados. Entonces, ese es un libro muy interesante que habla de los primeros herraderos. Digo, un libro que los charros consideran así como la Biblia del charro, es como educar al caballo y muchos tipos de cosas así, es el de Carlos Rincón Gallardo, que es el charro mexicano. Fíjense que poca gente sabe que ese libro, don Carlos Rincón Gallardo sabía hablar el francés. Y él encontró en su biblioteca personal un libro que se llama Los caballos del Sahara, escrito por el general Edumas. Él lo leyó y ahí le nació la idea de hacerlo, pero para el caballo mexicano. Edumas se estuvo mucho tiempo con los árabes y supo conquistarse a los árabes y sacarles información de cómo era la educación para los caballos, desde que nace el potrillo y demás. Y eso lo plasmó en ese libro. Y ahí le nació a don Carlos Rincón Gallardo la idea de hacerlo para el caballo mexicano. Entonces es uno de los libros que nos habla, pero más de la educación del caballo, de cómo colear, cómo hacer las suertes, ese tipo de cosas. Pero así libros históricos como tal, pues es cosa de verdad de irle buscando, porque les digo, son libros muy regionales. La Federación editó un libro que me parece bueno también, porque es un libro que está capitulado. Y aquí lo que se hizo fue buscar especialistas en el tema. Por ejemplo, está la charrería en el cine, la parte de revolucionaria, Zapata, está hablando del chinaco. Entonces, como que cada capítulo está escrito por gente especializada en ese tema. Entonces, ese también puede ser un buen libro. De hecho, la Federación lo tiene a la venta. Ok, perfecto. Bueno, y dice Gabriel Augusto, muchas gracias por la información. Un gusto escuchar al señor Humberto. Y luego aquí otro comentario dice, ¿hay algún momento en el que cambia la palabra chinaco y se generaliza la palabra charro? Sí, sí, esto se habla que es ya hacia el siglo XIX, fue en una obra de teatro donde se presenta un personaje y es al que denominan el charro. Y charro también tiene sus investigaciones y sus dudas más, porque charro también se le considera al salmantino. En Salamanca, España, se les conoce como charros a las gentes campiranas, las gentes que trabajan con ganado y con caballos. Y de ahí viene también un poco eso de que cuando es algo muy llamativo, muy ostentoso, ¿sí? Se le dice se ve muy charro, porque estas personas son muy exageradas en su bordado. Entonces, ahí fue derivando un poquito y se dice que se heredó también de los salmantinos, aunque no se ha comprobado, pero en esa obra de teatro fue donde se presentó un personaje ya como el charro, ya con el nuevo atuendo, no el de chinaco, y ahí empezó a derivar un poco el atuendo y el llamarle charro. Muy bien. Antonio Huerta, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Si gustas prender tu micrófono o tu video para hacer la pregunta, adelante. Ya está ahí, ¿verdad? Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Quise comentar, porque hubo personas que preguntaron sobre bibliografías, sobre la charrería, y nada más quería comentar que hay una persona en México, se llama Ramón Hernández Fuentes, que tiene él colección de libros sobre la charrería y Sí. tiene unas colecciones muy nutridas. Creo que incluyendo está la del charro mexicano. Entonces, voy a compartir su información. Lo pueden encontrar por Facebook. Voy a compartir su información en el chat para todos aquellos que estén interesados. Y también, si quisieran, nos pueden mandar un mensaje acá a nuestra página de Facebook y con gusto les pasamos su información, número de teléfono en particular por si alguien se interesa. Entonces, nada más quería compartir esa información. Sí, gracias. Señor Saludos a Humberto, no sé Ramón. si lo conozca. Él luego me comparte cosas y he visto sus publicaciones de
ha adquirido nuevos libros, se me hacen muy interesantes. Qué bueno que él los tiene para poder compartir esa bibliografía y que los puedan conseguir sobre todo. Claro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Te agradezco mucho la información. Y continuamos con las preguntas. Aquí dice, la palabra charro, ¿en qué periodo es donde comienza a aparecer en los documentos o fuentes? ¿En los documentos qué, perdón? En la palabra charro, ¿en qué periodo o en dónde se comienza a aparecer en los documentos o documentos oficiales o a lo mejor en alguna fuente de información? Esto ya es más hacia el siglo, finales del XIX y principios del siglo XX. Ok. Ok, saludos desde Puerto Vallarta. Yo soy originario de Michoacán, gran apasionado del deporte nacional y guía de turistas a las órdenes de todos. Muy bien. Que nos den Saludos una hasta visitada Puerto Vallarta. que nos den una Que lo vayan a visitada visitar. con sus turistas. Sería Que le interesante. llegue más gente. Sí, Sí. sí, sí. Aquí, gracias, muy buena presentación y fluida y llena de anécdotas y datos históricos, dice Marta Eugenia. Ok. Carlos, la frase vivito y coleando, ¿cuál es su origen? Muy específica la pregunta. Ahí sí, no voy a mentir, la desconozco, para qué digo cosas que no sé, ¿no? No sé si esté Está bien. relacionado con el hecho de colear, de derribar un toro. Coleando, ajá. Posible, les debemos ese dato. Y Carlos, te Hay debemos que ese dato. investigarlo. A ver si en la siguiente conferencia podemos responder esa pregunta. Sí. Gabriela Campos pregunta sobre la regularidad de este tipo de charlas o dónde pueden encontrar información. Estas charlas las tenemos mensualmente. Tenemos ocasionalmente una o dos charlas al mes, pero nosotros siempre publicamos toda nuestra información en nuestras redes sociales. Al final de esta conferencia voy a compartir esa información, pero también a ver si Alejandro nos puede hacer el favor de poner la información de nuestras redes sociales en el chat y con gusto ustedes pueden ver este programa completo. Si gustan algún otro detalle que quieran volver a ver o simplemente checar la información, adelante. Tenemos conferencias muy interesantes de también otros temas relacionados a la charrería. Ok. Alfonso, Arturo Sarmiento. Felicidades, Humberto. Excelente presentación. Quiero agradecerte por el gran trabajo que has hecho en nuestro Museo de la Charrería. Has sido Gracias. muy generoso en no mencionar que este museo fue ignorado y prácticamente abandonado por administraciones federativas que pusieron a nuestro museo tan mal al grado que estuvo a punto de desaparecer. Extraordinario trabajo de recopilación tanto de material como de información. Gracias. Digo, agradecer también a que este consejo directivo me ha tenido la confianza y por medio también de su director, Javier Ortega, yo le digo cuáles son las necesidades, él habla con los directivos y no nos ha negado nada. Ahorita el museo se le puso más iluminación, se le cambiaron los fondos que tenían las vitrinas, que ya era un paño que se veía muy feo, se veía como muy oscuro, como sucio. La base de la carreta también estaba pintada y aunque la señora de acero la trapeaba, al secarse se volvía reseca. Entonces, todas las necesidades, porque yo lo vivo. Yo le digo, fíjate que Claro. esto, él lo transmite y hasta ahorita no nos ha negado nada, han brindado todo el apoyo. Hay mucho interés de este consejo directivo por resaltar el museo. Agradezco Me da mucho gusto que se haga difusión y ojalá y con esta presentación también existe el interés, ¿no? De mucha gente en poder visitar el museo. Qué bueno. Aquí dice un saludo y un abrazo a don Humberto de Pancho Gómez, de parte de Como no, Pancho dime Gómez desde Pancho la de Sierra de Huachinango. Puebla. Así como de Huachinango. De hecho, Pancho me ayudó en una investigación, digo, hay que darle el crédito también que merece, Claro. en una investigación que hicimos cuando teníamos la duda de esa silla que se decía de Maximiliano y cuando vimos el quinto de la silla, o sea, el sello del talabartero, él colaboró y me ayudó mucho a buscar información de dicho talabartero y descubrimos que ese talabartero, David Lozano, empezó a hacer las sillas en 1880
y la silla que tenemos ahí está pintada con el número 177. Entonces él colaboró también en esta investigación ayudándonos. Saludos, Pancho. Y un saludo Saludos, a Pancho, gracias. Aquí también Alfonso dice, es muy apasionante compartir con los extranjeros cuál es nuestro deporte nacional y las diferencias entre el rodeo y la charrería. Y bueno, ahí tengo muchas agradables experiencias para compartir con los turistas mexicanos y también extranjeros. Fíjate que a mí me da mucho gusto con este tipo de gente, los turistas, porque si vieran el interés que te ponen y cómo se emocionan, les gusta mucho. Y es la gente con la que me gusta tratar. He tenido experiencias, hay gentes que de repente llegan y creen saber todo, o quieren corregir, y cuando se dan cuenta que no saben, están en error, bueno, ahí es. Pero esa gente, más que querer aprender, quiere llegar ostentando, y esa gente es un poco molesta, ¿no? Y es curioso que los turistas te ponen toda la atención y salen aprendiendo, y me lo han dicho. Yo al final les hago una especie de examen, porque les voy enseñando y les voy explicando el tipo de monturas que hay, el tipo de bordados, y al final yo les digo con una silla, a ver, ahora usted me lo va a describir. Ya le dije, ahora le toca a usted. Y sí, los ves que empiezan a una silla piteada. Ok, sí, piteada. Cincelada, sí. Y ya salen emocionados, ya aprendí, ya sé, y sí lo saben, pues así aprenden, es el interés que ponen, eso a mí me da mucho gusto. Sí, claro, claro. Nosotros también aprendimos muchísimo en esta conferencia el día de hoy, incluyéndome a mí, muchísimo. Em, Otra pregunta, los trajes de charro de algunos carnavales en la Ciudad de México y oriente del Estado de México, ¿qué comentario tiene sobre ellos? No estoy segura a qué traje se refiere. Sí, mira, aquí en México, sobre todo en la zona de Santa María hasta Huacán, se ha hecho tradición y les llaman charros porque es un corte de charro, pero son muy bordados. Estos llevan cierto misticismo y cierta relación un poquito con los chinelos. Entonces son trajes muy bordados, ¿sí? No es el traje como tal de charro. Algunos sí están bien cortados, los arman sastres charros, otros no sé dónde se los arman, y son muy bordados. Pero esto es otra parte, esto es como un carnaval. Eso es para el carnaval y les llaman, no me acuerdo cómo le llaman a sus grupos que arman ellos, que son varios y cada quien trae su música y es como pues para ellos es una tradición, una fiesta, la cual también respetamos mucho. Sí. No es parte del deporte, pero es una tradición. Ajá. Arturo Sarmiento dice que se llaman, al parecer, cofradías. No se llaman, ay, ¿cómo se les llama? Tiene otro nombre. Se me fue el nombre, pero son Comparsas. comparsas. Las comparsas. Comparsas. Sí, El son carnaval de comparsas. Tepoztlán, aquí, Y hay comentan algunas personas. en diferentes regiones, y aquí, como te decía, en el oriente de la ciudad, en Santa María, hasta Huacán, es muy famoso las comparsas de los charros que salen con el baile. Muy, qué interesante. Última pregunta, aquí dice Walter Ángel, ¿nos vamos a encontrar en la Charreada Nacional de San Luis Potosí? Le Sí, preguntan a usted. Sí, sí, es muy probable, posiblemente sí, sí. porque como te Ok. decía, la federación ya como que adquirió ese compromiso de llevar parte del museo a las sedes donde se lleva a cabo el congreso, y ahí recibimos a la gente. Obvio, es un pequeño fragmento de lo que tenemos en el museo, pero a la gente les gusta mucho verlo y ahí se les hace la invitación para que luego nos visiten en México. De hecho, hablando de San Luis Potosí, por ahí tenías la imagen de una silla que también podríamos considerarla histórica, porque fue con el señor que se empezaron las donaciones, que es Gonzalo N. Santos, y él donó una de las sillas personales, la de él. Es una silla que está bordada en hilo de oro, sobre un petatillo de oro, y lleva 18 rosas abultadas. Es una silla muy lujosa. Entonces, no sé hasta dónde sea cierto. Me acaba de visitar un señor de San Luis Potosí y me dijo, para la gente que no sepa, Gonzalo N. Santos, exgobernador de San Luis Potosí, fue general, fue embajador en Bélgica, era de mucho dinero y mucho poder, y es el papá de un actor que se llama Gastón Santos.
tú estás muy chica, no lo debes conocer, tu papá sí. Hacía películas, ¿sí? Era un muchachito güerito que salía en un caballo que se llamaba Rayo de Plata, vestido muy al estilo llanero solitario. Este muchacho me platica el doctor Islas, y no me suena tan descabellado. Como él se educó en Europa y él era rejoneador y andaba con caballos lipizanos, nada que ver con la charrería. Según lo que me dicen, no me consta, que en una ocasión soldó unas espuelas, preciosas las espuelas, unas espuelas del papá, y las soldó a una puerta, y que el papá se enojó y dijo, este va a acabar con todas mis cosas, este idiota, que por eso decidió donar algunas piezas. Me suena lógico. Pero el señor de San Luis Potosí me dijo, ¿sabe por qué don Gonzalo a su hijo le puso Gastón? Y dije, no. Lo que sabemos es que le puso Gastón, que porque el señor dijo, voy a poner Gastón para ver si así se acaba la fortuna que le dejo a mi hijo. Así nomás. Eso. Qué Son sincero. comentarios que me constan, pero puede ser. Y ahí Dice, tenemos cuenta esa la silla leyenda. también. Cuenta la leyenda. Y ahí tenemos esa silla Ajá. también. Entonces, Oh, muy bien. es muy probable que esa silla la llevemos, como va a ser en San Luis Potosí, que llevemos la silla de Gonzalo. Es cosa que lo decida el Consejo Directivo. Ok, excelente. El último comentario, Moisés dice, excelente información. Les mando un saludo. Soy Charro Floreador del Ballet Folclórico. Ay, se me movió la información. Perdón, del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Qué bueno, qué bueno. Eso realza mucho la charrería porque, digo, el baile folclórico es parte también de la charrería, porque la charrería engloba todo, gastronomía, baile, música, y qué bueno que este tipo de ballet salga mucho al extranjero porque da a conocer parte de México. Y si llevan un floreador, eso cómo gusta a la gente cuando ven que está bailando y al frente el floreador, eso realza mucho. Entonces, mientras esto siga, pues sigue vigente y sigue floreciendo. Muy bien. Pues de esta manera, don Humberto, concluimos con esta bonita, excelente, magnífica presentación. Gracias. Le agradezco muchísimo de nuevo por haber estado con nosotros esta tarde y también por tener creo que son las espuelas, ¿verdad? Las que tiene ahí a un lado. Sí, mira, aquí tengo unas espuelas antiguas de rodaja muy grande y estas, fíjate, estas son unas espuelas muy bonitas. Estas son de mi hija. Son unas espuelas que traen rosas abultadas en plata. Estas espuelas pertenecieron a un señor coleccionista, don Pancho Navarro, que por azares del destino y por la relación de mi amigo Memo, yo fui a dar con la hija del señor. Mi amigo Memo me comentaba, fíjate que mi amigo Pancho quiere vender su colección de espuelas que tiene. Tenía varias cosas, pero quería mucho dinero. Total que nunca nos pusimos de acuerdo, nunca fuimos. Y un día vi a Memo muy triste y me dice, fíjate que ya murió mi amigo Pancho. No me digas, sí. Y nunca fuimos a ver su colección. Me dijo, a ver qué día vamos para que conozcas a su hijita. Yo imaginaba una jovencita. Ya la hija era más grande, ya con hija también. Cuando yo fui, me sorprendo porque tenía un cuarto repleto de espuelas, pero una cosa exagerada, una gran colección. Entonces yo hablé con la señora y le dije, la verdad es que vender esto al precio que quiere es muy complicado. Lo que puedo hacer es que yo puedo difundir toda esta colección entre amigos míos y yo me incluyo entre ellos porque me gustan las antigüedades para comprar algunas cosas. No tengo el dinero suficiente para comprar muchas, pero un par, dos podemos comprar. Y así inició todo. Corrí la voz entre amigos y se empezaron a vender. Tenía una preciosidad de espuelas. Y con el hecho de que le ayudé mucho a vender, estas espuelas se las regaló a mí. Estas no se las compré, estas se las regalé. Y son espuelas muy bonitas, como pueden ver. ¿Sí? Todo es con plata, rosas abultadas. Sí. Entonces, pues para que la gente vea también los trabajos artesanales. Estas son las típicas espuelas amozoqueñas. La gente luego pregunta qué espuelas de plata. Es muy difícil que una espuela sea de plata, porque la plata es débil y se puede reventar. Todas las espuelas son de acero con embutido, incrustación de plata. Entonces, estas son unas espuelas. Muy bonitas, Estas los son también de esta detalles, colección. decoración, sí. Y estas son de esta colección también, son espuelas de rodaja muy grande.
con las espigas muy puntiagudas. Estas son más o menos de las que se usaban en las películas de la Revolución, como las que usaba el Indio Fernández y Pedro Armendáriz para las películas. Entonces Muy digo, bien. así se pone para que la gente viera, como para Claro. decorar de alguna manera, se viera más el ambiente charro. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, don Humberto. Magnífica presentación. Le agradezco también por enseñarnos las espuelas y compartir un poquito sobre su tiempo, su valioso tiempo con nosotros y también pasión por la charrería. Sí, gracias. Esperemos y nos podamos ver muy pronto ahí en el Museo Nacional de la Charrería. ¿Qué Y traerán para allá, tu papá? también mi papá está invitado también. También está invitado Paul y todos los presentes en esta reunión. Y de Sí, esta manera, les deseo muchísimo éxito también en sus proyectos al futuro y pues muchísimas gracias. gracias a ti, gracias a todo tu equipo de trabajo. Un abrazo para todos. Ok, para finalizar, pueden encontrar este programa completo, está grabado y lo vamos a poner en nuestras redes sociales o plataformas digitales que son en Facebook, nos llamamos Comunidad y Herencia Cultural, y también en nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Comunidad y Herencia Cultural. Síganos en Instagram y también pueden checar nuestra página web www.nochecultural.com. No se pierdan la siguiente charla y también manténganse al pendiente de nuestras redes sociales para la siguiente charla y con mayor información. Comunidad y Herencia Cultural se complace en agradecerles a todos ustedes por haber asistido a este programa y también por su magnífica participación durante la sección de comentarios y preguntas. Y este programa está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y también nuestro intérprete estrella, nuestro intérprete Paul. Muchísimas gracias, Paul. Discúlpanos si nos adelantamos un poco, estamos Espero no hayan aprendiendo, cambiado mucho. estamos aprendiendo un poco también. Te agradezco mucho, Paul, de verdad. Te mando un fuerte abrazo y espero verte muy pronto. Y pues su servidora, Diana Ramírez, en la conducción. Cuídense mucho, buenas noches y que viva la charrería. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego.